Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rainer Jiménez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 59. Shino Aburame intercambió una mirada con Chouji, sentado a un lado. Akimichi le devolvió la sonrisa, visiblemente feliz por la victoria de su compañero. El propio Shino compartía el sentimiento, aunque no lo expresó con tanta claridad. Al fin y al cabo, era una de sus amigas la que acababa de ganar su partida en los exámenes Chunin. ¿Sabes qué hizo?, preguntó Shino, frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar qué había hecho Ino en su combate. No había presenciado su combate preliminar, pero por lo que le habían contado, había sido así. Perdiendo el tiempo mientras su oponente se desmoronaba frente a ella. No, Chouji negó con la cabeza. Esta vez no quería que lo supiéramos. Es un poco molesto, la verdad. Sé que debió usar el jutsu de veneno que usó en su combate preliminar, pero debió haber algo nuevo, porque esta vez funcionó mucho más rápido y su oponente parecía estar fuera de sí, reflexionó, y Shino tarareó para sí. Ahora es el turno de Shikamaru, ¿no?, preguntó Aburame, observando las entradas a la espera de la siguiente pareja. ¿Quién era su oponente? La chica Suna luchó contra Sakura en las preliminares y Chouji hizo una mueca. No le fue bien. Shino se abstuvo de comentar que ese resultado no era precisamente una sorpresa. Aruno quizá había cambiado de la fanática que era al principio, pero su ética de trabajo en el combate real apenas había mejorado. Si Shino tuviera que adivinar, esperaba que se desviara hacia alguna rama shinobi no especializada en combate, como el equipo de criptoanálisis. ¿Y cómo crees que le irá a Shikamaru contra ella?, preguntó Shino, justo cuando Nara y su oponente entraban en la arena. La mirada del usuario de insectos se dirigió al arma predilecta de la chica. Un abanico de hierro gigante. Debería tener una buena oportunidad, respondió Chouji sin dudarlo, y Aburame se tomó un momento para apreciar la absoluta confianza que Akimichi tenía en su compañero y mejor amigo. Después de años de amistad, seguía asombrándolo, siendo sincero. Si no se rinde, claro está. Pero Shino se dio cuenta de que había una parte honesta. Al fin y al cabo, todos los que conocían a Shikamaru sabían que al chico le traía sin cuidado algo así. La única forma de que los Nara actuaran con un mínimo de seriedad era cuando había algo realmente importante en juego. Espera, Shino se giró hacia Chouji, solo para ver al otro chico frunciendo el ceño a su mejor amigo. ¿Pasa algo?, murmuró, y Aburame se giró para observar a su amigo que usaba sombras. Chouji tenía razón, descubrió que algo estaba pasando allí, eso era seguro. Shikamaru no estaba encorvado hacia adelante, sino que caminaba erguido y con determinación. Shino casi esperaba que alguien más tuviera que arrastrar al chico a la arena, así que esto fue, cuanto menos, una sorpresa. Durante el largo instante que los participantes tardaron en ocupar sus lugares, ninguno de los dos habló, preguntándose qué le pasaba a su perezoso amigo para que actuara así. Shikamaru les había contado lo que había notado en sus padres y Eiji, claro, pero incluso entonces siguió actuando como siempre. Así que, para que se comportara así, Eiji confirmó algo, dedujo Shino, recibiendo un asentimiento del otro chico. Comiencen, oyeron anunciar al supervisor. Fue un milagro que el sonido les llegara, considerando lo apagado que había sonado el hombre durante los preliminares, o al menos eso le habían dicho.
Ambos genin entraron en acción, lo cual fue otra sorpresa, considerando que uno de ellos era Shikamaru. Mientras la chica abría su abanico, el chico realizó un par de sellos manuales. Luego, desataron sus ataques. Los ojos de la ninja de la arena se abrieron de par en par cuando una bola de fuego se dirigió hacia ella, haciéndose más fuerte y grande al atravesar la corriente de viento que había enviado hacia Shikamaru. Que su ataque perdiera casi toda su fuerza solo le agravó los problemas, la verdad. Ahora era obvio por qué Chouji estaba tan seguro de la victoria de su mejor amigo. Tenía la ventaja elemental en este enfrentamiento. Shino se detuvo un momento para pensar en lo extraño que era que alguien como Shikamaru usara ese elemento en particular. De todos los elementos, era uno de los que menos se esperaría de alguien como él. La chica apenas tuvo tiempo de apartarse con otro uso de su abanico cuando la bola de fuego impactó donde había estado, dejando un montón de tierra quemada sobre la arena. Si eso asustó a la ninja de Suna, no lo demostró, pues lanzó otro ataque inmediatamente después. Shikamaru, por su parte, fue un poco más lento, ya que tuvo que repetir los sellos manuales, mientras que ella solo tuvo que blandir su arma para su técnica. Esto no auguraba nada bueno para su perezosa amiga. Justo cuando los acontecimientos empezaban a repetirse, la kunoichi saltó inmediatamente después de esquivar. ¿La razón? Un zarcillo de sombra que la había estado atacando. Casi la pillo, comentó Chouji con una sonrisa. Sigue así, Shika. Y no dejó de hacerlo. El fuego seguía lloviendo sobre el ninja de Suna, pero eso preocupaba a Shino. No porque la situación no le favoreciera a Shikamaru, sino porque el chico estaba gastando demasiado chakra. No era ningún secreto que probablemente era el que tenía menos reservas de chakra del grupo, y eso significaba que no podía permitirse seguir así mucho más tiempo. ¿Estás planeando algo, verdad, Shikamaru? Pensó Shino, sobre todo porque así operaban los Nara. Siempre había un plan en marcha. No se contentaría con dominar a su oponente y aprovechar sus respectivos elementos. No, estaba seguro de que algo más estaba ocurriendo. Y allí estaba. Esto se demostró cuando, tras una de las muchas bolas de fuego, la chica dejó de saltar. Ni siquiera se movió. Hasta que, lenta y mecánicamente, la postura de la kunoichi de la arena cambió. Antes de que transcurriera otro segundo, comenzó a caminar hacia Shikamaru. Al otro lado de la arena, Shikamaru estaba haciendo exactamente lo mismo. Una mirada a sus sombras reveló el porqué y el cómo. Estaban conectados, no por un largo hilo de oscuridad, sino por un fino hilo. Al parecer, Shikamaru, mientras todos prestaban atención a los llamativos ataques de fuego y viento, había lanzado kunais por toda la arena, todos conectados por cable ninja. No era mucho, pero lo suficiente para usar su técnica sin que nadie se diera cuenta hasta el último segundo, cuando la kunoichi no tendría tiempo de reaccionar. Y eso es todo, resumió Chouji, y Shino solo pudo asentir. El combate estaba decidido. Aún así, ambos miraron fijamente a su amigo mientras este se acercaba a su oponente, sacando un kunai de su bolsa que probablemente usaría para amenazarla hasta que se rindiera. Shiro Aburame, el chico se puso rígido al oír la voz familiar hasta que, un segundo después, la reconoció y se relajó, aunque solo un poco. Con algo de aprensión, giró la cabeza para mirar los 8 ojos azules de Shirakumo, el amigo invocado de Eiji. Todo el grupo había conocido al pequeño arácnido blanco, y eso era todo lo que el niño les había revelado, afirmando que todos los demás miembros del clan araña serían una sorpresa. Shino y sus compañeros que se arrastraban y volaban no eran muy aficionados, pero los había tolerado a regañadientes cuando le prometieron que no se comerían a sus insectos. Shirakumo asintió con fuerza. Con el rabillo del ojo, vio que Chouji percibía la nueva presencia y entrecerraba los ojos. ¿Qué puedo hacer por usted? Eiji y los demás tienen un plan para lo que viene, respondió la araña. Si antes habían estado prestando atención, ahora estaban pendientes de cada palabra. Shirakumo asintió con su extraño gesto arácnido al darse cuenta y continuó. Esto es lo que pasará, oh, Hinata Yuga, los miembros de tu grupo lo están haciendo de maravilla, comentó su padre. Antes, Hinata habría pensado, probablemente con razón, que esas palabras eran fruto de su decepción. Después de todo, su equipo había sido eliminado en la segunda prueba. Ahora, sin embargo, Yashi Yuga parecía contemplativo, incluso complacido con el progreso de los exámenes. Lo son, asintió Hinata, mirando a su padre con curiosidad por el rabillo del ojo.
Se preguntaba si no estaba enojado con ella porque el envenenado era Kiba y no ella, o si se debía a lo feliz que estaba su padre con su desarrollo desde que se unió al grupo de Naruto. De una forma u otra, se alegraba de que hubiera aliviado la presión que le había impuesto desde niña. Lo que, a su vez, la hacía aún más feliz de haber podido formar parte del grupo de sus amigos. Aún así, Hinata tenía que admitir que estaba decepcionada consigo misma. Había progresado muchísimo desde hacía tanto tiempo. Había aprendido tanto, entrenado tanto, mejorado tanto, y al final, seguía sintiéndose incapaz de alcanzar sus metas. Seguía siendo esa chica que se escondía tras las esquinas y observaba a los demás hacer las cosas. Nunca fue ella quien hizo esas cosas. Incluso ahora, sentada en la sala privada de la arena, observando y celebrando, para sus adentros, pero aún así, como sus amigos ganaban sus partidos, solo podía pensar que ella también debería estar allí. Sin embargo, no les tenía envidia. Solo deseaba poder estar a su lado. Quizás entonces se sentiría digna de todo lo que le habían dado. Entonces, se anunció el siguiente combate y, mientras todos esperaban a que los participantes entraran a la arena, Hinata no pudo evitar sentirse dividida. Obviamente, animaría a ambos. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse quién quería realmente que ganara. Por un lado, estaba Naruto, y él era Hinata sintió que sus mejillas se calentaban y tuvo que evitar juntar los dedos. Por otro lado, estaba Iji y ella sabía que él era la razón de todos los cambios en su vida. Él la había invitado a su grupo, incluso cuando no era muy cercana a ninguno de ellos, ni siquiera una conocida. Él la había llevado al grupo que tanto cambió su vida. Si no fuera por Eiji, quizás su grupo no habría entrenado tanto. Si no hubieran entrenado, no habrían impresionado a su padre. Si no lo hubieran impresionado, ella seguiría siendo la hija decepcionante, nunca suficiente y siempre en segundo plano. Si no fuera por Eiji, tal vez el grupo ni siquiera se habría formado en primer lugar. Ahora que lo miraba, Hinata no pudo evitar recordar algo que había sido la comidilla del grupo cada vez que Satou no estaba. Lo estresado que se veía. No necesitó usar su Byakugan para darse cuenta. Desde donde estaba sentada, podía ver fácilmente su tez pálida y enfermiza y las ojeras. Eso debería ser suficiente para demostrar lo obvio que era, sin importar cómo había estado actuando últimamente, siempre distraído cuando no entrenaba, como si algo en su mente no lo dejara en paz. Sin embargo, ella tuvo que preguntarse, después de cómo había actuado Shikamaru en su partido, ¿cómo crees que les irá? Oyó Hinata preguntar a su padre, sacándola de sus pensamientos. Podía ver claramente cómo se centraba principalmente en Eiji, ignorando fácilmente a Naruto porque Sadme era mucho más conocido entre los altos mandos. Ni siquiera podía enojarse por eso. Eiji tenía un don para llamar la atención. Podría ser cualquier cosa, respondió, sin siquiera tener que mentir. Esa era, hasta donde ella sabía, la verdad. Hinata se dio cuenta de que su respuesta, y la honestidad que la respaldaba, habían sorprendido a su padre. Casi pudo ver cómo su opinión sobre Naruto cambió, pasando del desdén al interés. «¿Ah?» exclamó interesado. «¿Por qué lo dices?» Eiji es mejor combatiente, admitió Hinata con naturalidad. Destaca en todo lo que hace, ya sea taijutsu, kenjutsu o ninjutsu. Y genjutsu, o eso he oído, comentó su padre, haciéndole fruncir el ceño. No había oído hablar de eso. ¿Había sido parte de los preparativos de Eiji para las finales y no se lo había contado? Probablemente. Pero Naruto también lo hace, con trampas, planes y, más importante, fuinjutsu, continuó Hinata, archivando la información que le había dado su padre para más tarde y continuando. Tarareó y así. El fuinjutsu nunca debe subestimarse. Quienes tienen talento para ello siempre han destacado. Y Naruto también, añadió Hinata para sus adentros, contenta de que su padre pareciera estar cambiando la opinión que tenía sobre más de sus amigos con los exámenes, por mucho que la frustraran. Sin embargo, antes de ellos, a su padre solo le importaban Eiji y ella, como si todos los demás fueran mediocres. Sin embargo, ahora le estaban demostrando lo equivocado que estaba, y Hinata se sentía más que orgullosa de formar parte de un grupo tan increíble. De todas formas, parece casi seguro que al menos algunos serán Chunin, continuó Yashi, pillando a Hinata desprevenida. Pensó que ya había terminado de hablar, sinceramente, mucho más interesada en ver cómo se desarrollaba la batalla. Quizás eso les deje algo de tiempo libre, una vez que ya no formen parte del equipo. Hanabi está bastante molesta por no poder pasar tiempo con tu grupo debido a las diferencias de horario.
Padre. Refunfuñó la hermana de Hinata, lo que bien podría haber sido un grito de indignación para ella. Mientras tanto, la hermana mayor contuvo una sonrisa ante la reacción de Hanabi. Fue una lástima que tuvieran poco tiempo para presentar a la joven Hyuga al grupo. Su padre había hecho la petición justo antes de su último año en la academia, que había sido más ajetreado de lo esperado, con la cantidad de entrenamiento y estudio que tuvieron que realizar. No les había quedado mucho tiempo para traer a alguien que se sintiera excluido al ser el único que hacía algo diferente, la verdad. Lo cual no significa que no hubieran invitado a Hanabi. De hecho, su hermana había estado más de una tarde en casa de Eiji y Naruto. Incluso se llevaba bien con ellos. El problema era que, por desgracia, no tenían tiempo suficiente. Hinata lo lamentaba mucho. Habría disfrutado pasando más tiempo con su hermana sin tener que competir entre sí. La situación empeoró después de graduarse, ya que cada equipo tenía horarios diferentes. Les costaba encontrar tiempo para el grupo, y mucho menos para su hermana, que en realidad no estaba en el grupo. Quizás su padre tenía razón, y sería más fácil cuando se convirtieran en Chunin. Al fin y al cabo, entonces podrían decidir sus propios horarios. Estoy segura de que así será, asintió Hinata al final. Aunque tenga que seguir entrenando para el próximo examen. Eso hizo que Hinata se sintiera aún más decepcionada por no haber aprobado los exámenes anteriores. Decidió mejorar en el siguiente examen, y sabía que sus compañeros sentirían lo mismo. Shino, probablemente por las mismas razones que ella, para no quedarse atrás. Kiba, por su parte, haría lo mismo, aunque solo fuera por pura competitividad. Está bien, respondió Hanabi, y Hinata parpadeó. La respuesta había llegado rápido. Demasiado rápido, la verdad, todavía puedo verme con Eiji y los demás, ¿verdad? ¿Era un leve rubor en las mejillas de su hermana? Oh, pensó Hinata, y esta vez sí que sonrió. Los demás se reirán mucho de eso, reflexionó, pensando en cómo reaccionaría el grupo al ver que su hermana parecía estar un poco enamorada de Eiji. O eso, o su hermana se había vuelto una fanática. Al menos así les daré a los demás a alguien más a quien molestar aparte de mí, pensó Hinata, sintiéndose bastante aliviada ante la idea. Comienza. Gritó el supervisor, sacándola de sus pensamientos. El partido empezó igual que el anterior, rápido. Sin embargo, tuvo un comienzo más explosivo desde el principio. Naruto, por su parte, había comenzado tal como le habían dicho a Hinata en las preliminares, activando su barrera piramidal naranja. Al otro lado de la arena, Eiji prácticamente desapareció de donde estaba, desvaneciéndose hacia el escudo mencionado, aparentemente haciendo algo, y luego continuó hasta que pasó al rubio. Pero no usó el parpadeo, pensó Hinata. Todo eso ocurrió en menos de un segundo, ¿y el siguiente? Al siguiente, una gran explosión cubrió un cuarto del círculo donde luchaban los participantes, todos centrados donde había estado la barrera de Naruto. Evidentemente, Eiji había colocado bastantes etiquetas explosivas allí, o una muy poderosa. En cualquier otra situación, Hinata habría estado terriblemente preocupada por su amiga y su amor platónico. Pero este era Eiji, y si había alguien que no lastimaría al rubio, ese era el chico que prácticamente lo había adoptado como hermano. Sad llevó la protección a un nivel completamente nuevo, y todos en el grupo lo sabían. Era imposible que hiciera algo que les hiciera más daño del necesario, y mucho menos a Naruto. Dicho esto, pensó Hinata para sí misma. Parece que Naruto no podrá escapar bajo tierra esta vez. Después de todo, ella había formado parte del grupo que ayudó al rubio a perfeccionar su pequeña estrategia con las barreras e ilusiones. Era una lástima que no hubiera estado presente para verlo en acción oficialmente en las preliminares. El hecho de haber aprendido la técnica de esconderse como un topo cuando ni siquiera era una de sus afinidades demostraba la determinación de Naruto. Sin embargo, había sido terco, lo cual Hinata supuso que tenía sentido. Esconderse bajo tierra le daba al rubio muchas opciones para sus ya imaginativas tramas. Más que su naturaleza de chakra del viento, al menos, o eso había dicho. Dicho esto, cuando el humo se disipó y el rubio permaneció inmóvil dentro de la barrera, intacto, Hinata no necesitó su Byakugan para saber que era el verdadero. No pudo haber tenido tiempo de escabullirse bajo tierra con la rapidez con la que Eiji había provocado esas explosiones, así que tuvo que quedarse dentro de la barrera esta vez. El SAB parecía haber descubierto lo que había hecho en las preliminares. Eso lo había adivinado y acertado. Con lo aterrador que podía ser, Hinata apostaba por el primero.
Para quienes no lo sabían, al ver a Eiji, de pie de lado en la pared de la arena con Lightning riéndose a carcajadas a sus pies y alrededor, Satou parecía lo suficientemente amenazante como para que se dieran cuenta. La situación empeoró aún más cuando notó que el chico no sonreía, ni siquiera Naruto. ¿Pasó algo?, se preguntó Hinata, ahora algo preocupada. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre eso. Eiji entró en acción una vez más, apareciendo literalmente sobre donde estaban Naruto y su barrera. La espada legendaria que empuñaba se lanzó hacia adelante, chocando de frente con el sello defensivo. ¡Guau!, exclamó Hanabi y Hinata asintió con entusiasmo. Incluso su padre quedó impactado por lo que sucedió en ese momento. El punto de contacto entre la espada y la barrera brilló con fuerza, tanto por el chakra que usaba como escudo como por el rayo que intentaba atravesarlo. Fue un espectáculo impresionante, por lo menos. De hecho, le recordó la paradoja del escudo y la lanza. Sin embargo, esto no era una paradoja, y uno de ellos tuvo que ceder. Esa fue, al final, la barrera, que se quebró como un cristal y finalmente fue incapaz de detener la espada por más tiempo. Habría tenido miedo, de no ser porque Naruto tuvo tiempo suficiente para apartarse de la trayectoria de la espada, retorciendo su cuerpo en el poco espacio que le dejaba la pirámide. Sin embargo, al desvanecerse la barrera de su sello, el Uzumaki no se quedó de brazos cruzados. Sus manos se movieron rápidamente, colocando otra etiqueta a sus pies. Ella parpadeó confundida al ver que no pasaba nada después. Es decir, hasta que miró a Eiji, quien ahora parecía estar luchando por mantenerse en pie. Todo su cuerpo estaba tenso y temblando. Naruto, aprovechando la oportunidad, avanzó rápidamente, asestando un puñetazo a su hermano adoptivo en el estómago, enviándolo de vuelta. O al menos debería haberlo hecho. En cambio, Eiji cayó hacia atrás, impactando contra el suelo como una roca, de plano contra el suelo como si su propio cuerpo le pesara demasiado. ¿Un nuevo sello?, pensó Hinata, tratando de descifrar lo que estaba pasando allí. Sin embargo, Naruto no intentó otro golpe. Por lo que ella podía ver, parecía estar intentando que Eiji se rindiera. Hinata no tenía mucha confianza en muchas cosas, pero estaba segura de que Satou no se rendiría. Se parecía mucho a Naruto en ese aspecto. Efectivamente, en lugar de rendirse, Eiji usó otra de sus técnicas, esta vez una original. Un alambre flotó detrás de Naruto, obviamente fuera de su vista, ya que no reaccionó en absoluto. En un segundo, se envolvió alrededor de los brazos y piernas del chico. Hinata estaba segura de que si hubiera sido cualquier otra persona, también habría sido su cuello. Solo pudo hacer una mueca ante lo que sabía que se avecinaba. La electricidad se extendió visiblemente por los hilos, electrocutando a Naruto, pero sin incapacitarlo. Sin embargo, le dio tiempo a Satou, y eso fue todo lo que necesitó para usar otro cable y romper el sello que lo había inmovilizado. En un abrir y cerrar de ojos, Eiji ya estaba sobre Naruto. El rubio, con una mano a medio camino hacia su bolsa, probablemente buscando otro sello, no fue lo suficientemente rápido. Se dedicó al taijutsu antes de poder hacerlo, y eso preocupó mucho a Hinata. Quitarle los sellos a Naruto era como quitarle un brazo. O al menos, eso creía ella. Evidentemente, el rubio tenía ases bajo la manga, o en este caso, sellos. Mientras intercambiaba golpes, o, mejor dicho, intentaba desesperadamente defenderse de Eiji, una explosión de humo emergió de él. ¿Un sello de humo en su cuerpo? Hinata arriesgó una conjetura mientras activaba su Byakugan para ver qué sucedía en la oscuridad. El humo no fue suficiente para detener a Eiji, lo cual no fue una sorpresa, ya que su segundo jutsu original le permitía sentir su entorno a través de su alambre ninja. Sin embargo, la sorpresa fue suficiente para que Naruto sacara una etiqueta de su bolsa Y. El cable atravesó la etiqueta antes de que pudiera usarse. Entonces, antes de que el chico pudiera reaccionar, Eiji ya sujetaba a Nuibari contra su cuello. Hinata dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, desplomándose en su asiento. Lo hizo principalmente por alivio, aunque sabía que esta era una pelea importante para los chicos involucrados, pero no le resultaba agradable presenciarla. Era de esperar, dijo su padre junto a ella, mientras el público esperaba a que se disipara el humo. Hinata sintió una punzada de molestia con Ieyasu por haber despedido a Naruto una vez más, aunque, el chico Uzumaki lo hizo mucho mejor de lo que esperaba. Sin embargo, fue un partido desfavorable para él. No tuvo tiempo de prepararse y eso, muy probablemente, habría tenido un resultado muy diferente.
Hinata reprimió todas las cosas que había estado a punto de pensar, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Eiji es increíble», exclamó Hanabi, levantando los brazos, provocando la risa de su padre y la de su hermana. Su diversión se rompió cuando miró el dorso de su mano. Allí se habían reunido un montón de bichos y parpadeó antes de enderezarse. Shino tenía un mensaje para ella. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad es que no me gusta nada la pelea entre Naruto y Eiji. Aunque creo que el problema es más bien el cambio de punto de vista. Y aún así, disfruté demasiado usar diferentes puntos de vista como para cambiar esto. Espero que mis preocupaciones sean infundadas y que siga siendo buena. Por si no se han dado cuenta, últimamente me está dando por cambiar de punto de vista. A ver cuánto dura, ¿vale? Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. No recuerdo si ya te lo he preguntado antes, pero ¿te gustan los gatos o los perros? Yo soy más de perros, aunque los gatos también son geniales, simplemente me gustan más los perros. Nos vemos. Capítulo 60. Kiba Inuzuka estaba frustrado. Eso era evidente en su rostro y actitud desde que su equipo fue eliminado. De hecho, llevaba años frustrado. Ahora, al ver a Eiji Satou salir de la arena con una victoria y lo que estaba seguro era el ascenso ya asegurado, Kiba no pudo evitar recordar por qué. Durante mucho tiempo, había sido el mejor de la clase. Nunca llegó a alcanzar la cima, ya que Sasuke Uchiha formaba parte de dicha clase, pero seguía siendo el segundo lugar la mayor parte del tiempo. Incluso entre los miembros del clan de su edad, siempre ocupaba un lugar relativamente alto, a menos que fueran unos años mayores. Todo cambió cuando Satou decidió dejar de ser un personaje secundario. En cuestión de días, había pasado de lo más bajo de la jerarquía, donde siempre estaban todos los estudiantes civiles y desmotivados, a la cima. Desde entonces, nunca dejó de ascender, hasta el punto de que parecía haberlos dejado a todos atrás. Dejó a Kiba en el polvo. Había dañado el orgullo del joven Inuzuka, aunque nunca lo admitiera. Fue especialmente doloroso cuando su madre le dijo que se acostumbrara a eso. Que siempre había uno o dos que se distanciaban de los demás. Entonces no lo había entendido muy bien. Sin embargo, para cuando lo logró, ya había quemado sus naves. Intentó dejar de lado su orgullo y unirse al grupo. Un grupo que, obviamente, estaba haciendo maravillas para todos. ¿Realmente lo había intentado? Sin embargo, no le sorprendió que lo rechazaran. Estaba enojado y, una vez más, frustrado, pero no sorprendido. No se podía esperar que un perro al que pateabas confiara en ti. No, tenías que demostrar que merecías esa confianza. Eso había sido un problema para Kiba por un tiempo. No había manera de que lo hiciera. Podría aceptar la ridícula idea de Eiji, pero eso, no. No podía hacerlo. O mejor dicho, no quería. A Kiba le molestaba que necesitara ser duro. Después de todo, no podía seguir así. Todos en su año lo estaban marginando, incluso su propio equipo. Claro, trabajaron con él de maravilla. No hubo problemas de comunicación. Tampoco de trabajo en equipo. Cualquier problema real habría sido señalado por Kurena y Sensei, pero no hubo ninguno. Al menos, ninguno notable. Kiba lo notaba. Por cómo Shino y Hinata siempre consultaban antes de preguntarle, hasta cómo lo ignoraban cuando no había nada relacionado con el equipo que hacer o de qué hablar. Sin embargo, era culpa suya, eso lo sabía. Había hablado demasiadas veces sin pensar. No lo recordaba, pero estaba bastante seguro de haber dicho al menos un par de cosas desagradables sobre ambos. Cómo deseaba poder darle una bofetada a su yo pasado. Pero le habían dado una oportunidad. Y por los dioses, la aprovecharía con todas sus fuerzas. Era aprovecharla o arrodillarse ante Naruto suplicando perdón. Cualquier cosa con tal de sacarlo de la cárcel, sin juego de palabras. De Eiji Satou, recordó haber mirado los insectos que aún tenía en la mano. Le había costado acostumbrarse a la forma de comunicarse de Shino, y aún más aprenderla, pero había valido la pena, Kiba lo sabía. Sobre todo ahora. Algo va a pasar. Esta es tu única oportunidad, Kiba. A partir de ahí, le daban instrucciones, y a Kiba le molestaba bastante que le dieran órdenes. Sin embargo, tendría que tragarse sus quejas. Eiji era el líder del grupo, todos lo sabían, y por mucho que lo odiara, Kiba podía respetarlo.
Comentario directo, ¿compañero tuyo? Preguntó su madre desde su lado y él se giró hacia ella. ¿O solo charlando? Los Aburame son sorprendentemente habladores cuando no tienen que hablar, respondió con una sonrisa burlona, lo que provocó que ella se riera. En cuanto su atención volvió a la arena, la sonrisa desapareció de su rostro. Su mirada se dirigió entonces hacia donde su madre le había indicado dónde estaban los participantes. Desde donde estaba sentado, solo podía ver el exterior del balcón, pero eso no importaba. Kiba no necesitaba verlos, en realidad. Después de sus peleas, además de la frustración previsible, también se sintió triste. Triste por haber tenido la oportunidad de estar allí también. Podría haber formado parte de ese selecto grupo de ninjas distinguidos, si hubiera sido un poco menos engreído. Ser parte del grupo le habría ayudado a evitar ser envenenado durante la segunda prueba. ¿Le habría ayudado a sentirse menos solo dentro de su propio equipo? ¿Lo habría hecho mejor de lo que era? Kiba estaba bastante seguro de que la respuesta a todas esas preguntas era sí. Aunque no quisiera creerlo, la prueba estaba en su rostro. Si alguien le hubiera dicho que Ino estaría entre los mejores genin que participarían en los exámenes Chunin hace un par de años, se habría reído en sus caras. Si alguien le hubiera dicho que Shikamaru se levantaría y haría algo, habría reaccionado de forma similar. Y cuanto menos se diga de Naruto, mejor. Todo esto se puede atribuir a una sola cosa: el grupo. ¿Fue egoísta de su parte querer unirse solo para hacerse más fuerte? Sí, lo fue. Sin embargo, fue bueno que no quisiera unirse solo por eso. Entrenaría, ayudaría, haría lo que fuera necesario. Él solo quería dejar de ser débil y dejar de estar solo. Oh, Temari, tengo un mensaje de Eiji, resonaron en su cabeza las palabras de su oponente, Shikamaru Nara. El nombre del monstruo de ojos rojos que atormentaba sus pesadillas le provocó escalofríos. Para tu hermano menor. Un mensaje para Gaara, entre otras cosas, pensó, temiendo esa conversación. Sin embargo, por mucho que temiera de Gaara, temía mucho más a Satou. Al diablo con los planes de invasión, haría lo que él le había pedido. Temari no daría su vida ni la de sus hermanos por una aldea que había intentado asesinar a su hermano menor. Aceleró los pasos, sabiendo que el ataque ocurriría pronto. Su mano aferró la de un Kankuro muy confundido mientras lo arrastraba por un pasillo. ¿Temari? Lo escuchó llamar por centésima vez. Cállate, Kankuro le ordenó con toda la autoridad que pudo expresar. Tenemos que llegar hasta Gaara y salir de aquí. ¿Por qué? Preguntó con los ojos y la boca abiertos. ¿Por qué haríamos eso? Esto será suicidio, refutó su argumento antes de que pudiera empezar. La frialdad de su voz lo silenció mejor que cualquier orden que le hubiera dado. No me plantaré frente a alguien que jugó con Gaara, Kankuro. Y no dejaré que tú ni él lo hagan tampoco. Otros se encargarán de él, intentó decir su hermano y ella se burló. ¿Y si no lo hacen? Preguntó entonces. Llevan mucho tiempo intentando matar a Gaara. ¿Por qué no lo lanzarían contra Satou otra vez? Vio cómo su hermano se daba cuenta al palidecer. Pero ¿y seremos traidores? Y murmuró. Pero sobreviviremos, dijo con firmeza. Ahora, ayúdame a encontrar a Gaara. ¿Dónde está? Aquí los dos hermanos mayores de Suna dieron un salto al oír la voz del menor a su lado. Temari sintió que se le helaba el corazón al ver cómo los ojos verdes de él los observaban. Sin embargo, también sentía curiosidad. ¿Por qué? Porque él los miraba con una expresión que nunca antes le había visto. Oh, Gaara extrañaría mucho a mis amigos. A mi familia. A la gente que me importa. Eso es lo que realmente me importa. Por lo que lucho. Eso fue lo que Eiji Satou le había dicho el día que pelearon. Gaara no lo entendió entonces. Lo intentó, pero no pudo. Al fin y al cabo, no tenía amigos, ¿y por qué iba a extrañar a su familia? Nunca habían estado allí. Ahora, sin embargo, y no me pararé frente a alguien que jugó con Gaara, Kankuro. Y no dejaré que tú o él lo hagan tampoco. ¿Era eso y preocupación? ¿Por él? Gaara, una vez más, no lo comprendió. Sin embargo, esta vez, deseó haberlo hecho. Soy más fuerte cuando lucho por ellos. ¿Eso es lo que hace Temari? Se preguntó Gaara. ¿Luchar por nosotros? La observó fijamente, rígida y visiblemente nerviosa. Parecía asustada y débil. Un segundo antes, cuando no había sido consciente de él, cuando intentaba convencer a Kankuro, entonces se veía fuerte. Decidida y segura de lo que hacía. Casi nunca la había visto así.
¿Sería porque siempre le había tenido demasiado miedo como para mostrar esa faceta? Por una fracción de segundo, sintió una punzada de irritación hacia ella. ¿Por qué era tan débil entonces? Era su hermano y parecía importarle, así que ¿por qué le tenía tanto miedo? ¿Le diste una razón para no hacerlo? Preguntó su mente y sintió que su irritación moría rápidamente. Entonces, Gaara sintió, no sabía qué era, pero de repente sintió una opresión en el pecho. ¿Entonces quieres irte? Preguntó, mirando a sus dos hermanos. Ambos parecieron ponerse aún más nerviosos. Sin embargo, antes de que pudiera volver a enojarse, Temari tragó saliva y, visiblemente, se armó de valor para hablar. Sí, respondió simplemente. Y nos iremos, añadió, haciendo que Gaara parpadeara. ¿Le estaba dando órdenes? Eso era interesante. ¿Y por qué? Porque moriremos si no lo hacemos, respondió de nuevo. Gaara sintió que la mano le temblaba. Si estamos aquí durante esto, agitó la mano con inseguridad, pero él entendió lo que quería decir. Te pondrán delante de Satou. No hizo comentarios sobre eso, pero había recibido órdenes de luchar contra Eiji Satou durante la invasión. Y te matará si haces eso. Lo sé y tú lo sabes, terminó Temari. Gaara, por su parte, parpadeó. Cualquiera que sea un peligro para mí o para mis amigos morirá. Eso fue lo que Satou le había dicho en aquel entonces. Está bien, asintió Gaara, ganándose una pausa y un parpadeo de sus dos hermanos. ¿En serio? Preguntó Temari, con esperanza en su voz y en sus ojos. ¿Así sin más? Preguntó Kankuro con incredulidad. Quiero volver a pelear con Eiji Satou, les dijo Gaara, girándose y echando a andar por el pasillo. Pero no quiero que sea una pelea a muerte. Principalmente porque no quería morir, pero también porque quería vivir. Parecía lo mismo, pero no lo era. En realidad, no. Sus oídos se concentraron en el sonido de los pasos de sus hermanos detrás de él. Quería ver si podían ser la familia de la que hablaba Eiji Satou. Soy más fuerte cuando lucho por ellos. Quizás Temari y Kankuro también podrían ser eso para él. Además comenzó su hermana vacilante, con la confianza y la determinación de hacía un momento aparentemente desvanecidas. Mi oponente me dio un mensaje de Satou para ti. Oh. Gaara levantó una ceja curiosa. ¿Qué? Eso es lo que provocó esto, porque si es así, Kankuro no terminó su declaración. Si Gaara tuviera que adivinar, por los sonidos detrás de él, Temari le había dado una bofetada. El usuario de arena lo aprobó para sus adentros. Su hermano parecía haber olvidado lo que habían estado hablando hacía un momento, por alguna razón. Quizás debido a su evidente enojo hacia Satou. Dijo que te dijera, repitió Temari, con un tono que dio a Gaara la impresión de que miraba fijamente a Kankuro, que no se movía. Que encontrarías la fuerza entre los dos, y quizás incluso más en el futuro. Sea lo que sea que eso signifique. Eso hizo que el pelirrojo se detuviera. ¿Tú también lo crees? Reflexionó Gaara. ¿Más en el futuro? ¿Qué quieres decir, Satou? Se preguntó, algo molesto por no obtener respuesta a su pregunta. También dijo, la reticencia de ella de darle lo que quedaba del mensaje lo hizo girarse. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, de color verde azulado. Habla, le ordenó. Ya quería oírlo y no estaba de humor para andarse con rodeos. Dijo que él también podría ser un camino, si tú querías, soltó, mirando al suelo con determinación. Gaara vio que Kankuro los miraba con nerviosismo. El chico, sin embargo, se quedó allí en silencio, con los ojos abiertos. ¿Es eso una oferta de amistad? Se preguntó Gaara, por una vez, completamente desconcertado. ¿Eso fue todo? Preguntó entrecerrando los ojos. Dijo que lo haría, pero que necesitaría tu ayuda con esto, dijo ella, y él asintió para sí una vez más. Entonces, ¿quiere mi ayuda con la invasión a cambio de su amistad? Es mucho más comprensible, reflexionó. No fue una decisión fácil. ¿Estaba dispuesto a traicionar a su aldea a cambio de una simple amistad? Él era. No fue una decisión fácil para los demás. Sin embargo, para él sí lo fue. ¿Qué había hecho Tsunagakure por él además de intentar matarlo? Durante mucho tiempo, había estado solo y solo se preocupaba por sí mismo. La repentina y débil conexión con sus hermanos ciertamente no fue suficiente para cuidar de la aldea. Incluso entonces, el plan de Temari bien podría etiquetarlos como traidores de todos modos. La comisura de su boca se curvó.
Veamos qué tal me va con tu método, ¿vale, Eiji Satou? Reflexionó Gaara, casi como si el otro chico pudiera oír sus pensamientos. Al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Oh, Kurotsuchi, ¿entonces crees que tu amigo tiene alguna posibilidad? Dijo una voz junto a ella y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no gemir. No porque no quisiera hablar con él, que sinceramente no le importaba, sino porque estaba ocupada preparándose para su propio partido y también intentando ver el de su amigo. ¿Princesa? Además, era molesto. Frente a él, esos ojos rojos la miraban fijamente a los negros sin malicia alguna, con sincera curiosidad. Le molestaba que él hubiera superado su combate y aún luciera igual que cuando llegó. Como si toda esa pelea, por corta que hubiera sido, nunca hubiera sucedido. Que sepas que Akatsuki le va a dar una paliza, respondió Kurotsuchi con el ceño fruncido, intentando dar la mayor confianza posible a sus palabras. Su ceja levantada y sus labios crispados le indicaron que no le había creído ni un segundo. Chasqueó la lengua y se volvió hacia la arena. Y deja de llamarme princesa, gruñó, con la vista fija en Akatsuki, que entraba en la arena. Como si no fueras la princesa de Iwa, señaló con una risita. En los pueblos ocultos no hay princesas, replicó. ¿En serio? Su mirada se desvió hacia un lado, negándose obstinadamente a girar la cabeza, solo para sorprenderlo arqueando una ceja, apoyado en la barandilla. ¿Eso es lo que vas a hacer? Kurotsuchi sintió que le ardían las orejas. Había sido un argumento débil, pero odiaba el apodo. Sin mencionar que también estaba muy molesta con él, casi por haberla reprendido por su mentira. No era como si pudiera decir que su compañera perdería contra el ninja de Konoha, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Esa es la pregunta, ¿no? Respondió al instante tras su pregunta y ella percibió un cambio en su voz, aunque no supo exactamente qué. Entonces entrecerró los ojos y reflexionó un momento. Comienza, escuchó la voz del supervisor, y su mirada se centró en la pelea. Akatsuki inmediatamente puso un muro de tierra entre él y su oponente, quien le había lanzado una técnica de elemento relámpago. Golpeó la barrera sin hacerle daño, pero estuvo muy cerca, pensó. ¿Sabes lo que va a pasar?, señaló Kurotsuchi, sin volverse hacia él en ningún momento. ¿Así que no te lo dijo? Reflexionó, en voz tan baja que ella supo que hablaba solo. No por eso era menos molesto. ¿Quién y dime qué? Tu abuelo, y eso no me corresponde a mí decirlo, respondió con facilidad, haciéndole arquear una ceja. Mientras tanto, dentro de la arena, Akatsuki ya había sacado uno de sus golems. El Uchiha, por su parte, intentaba una estrategia similar a la que el ninja de Kumo había usado contra su amiga en las preliminares. Muchos relámpagos intentaban apuñalar a Akatsuki hasta la muerte. Sin embargo, tenía que reconocerle al ninja de Konoha, pues ya lo estaba haciendo mucho mejor que la otra chica. Aún así, estaba segura de que no era todo lo que el chico podía hacer, ninguno de los dos, en realidad. ¿Crees que nosotros también vamos a atacar? Preguntó en voz baja, asegurándose de que nadie los oyera. ¿Me vigilan? Bueno, eso también, respondió ambiguamente, y Kurotsuchi se quedó atónito ante la contundente admisión. Pero también por la misma razón que tuve en el bosque, princesa. ¿Te imaginas las consecuencias que tendríamos si murieras en nuestro pueblo? Ella lo recordó. Oh, ella sí que lo recordó. No me llames princesa, murmuró. Kurotsuchi apretó los dientes con frustración, consciente de que había ninjas de Iwa escondidos cerca, sirviéndole de guardaespaldas. No solo su propia gente estaba obsesionada con protegerla, sino también ninjas de otras aldeas. Incluso Konoha, que se suponía que debían estar lo más cerca posible de sus enemigos sin que hubiera una guerra en marcha. Debería haberse alegrado al ver a Akatsuki asestar un golpe certero a su oponente. Fue un puñetazo normal, que si bien no era gran cosa, en realidad era más de lo que el Uchiha podía decir. Sin embargo, solo podía pensar en lo que su abuelo le había dicho que sucedería. ¿Le pasaría lo mismo al chico a su lado? ¿Se lo dijiste?, preguntó Satou. Con el rabillo del ojo, lo vio observando a los dos guerreros, sin revelar su opinión sobre eso ni sobre lo que estaban hablando. Lo hice, hoy, admitió, aunque no sabía por qué. Me dijeron que no debía, pero yo solo, no podía dejar de contarle algo así, terminó él por ella, con un tono amargo. Al girarse para mirarlo, notó una media sonrisa que no reflejaba felicidad en su rostro. Entonces eres mejor persona que yo. Solo se lo conté a mis amigos hoy porque me lo pidieron. Debería haber sido una victoria para ella, reflexionó.
En cambio, Kurotsuchi se quedó sin siquiera saber qué sentía ella al respecto. Sasuke está a punto de terminar el combate, le advirtió, y su atención volvió a la arena, solo para fruncir el ceño. No había sucedido gran cosa en ese segundo que estuvo distraída. ¿De qué estaba hablando? Entonces, sucedió. El oponente de Akatsuki usó un parpaleo una vez más, pero esta vez retrocedió y se quedó allí en lugar de regresar. Puso el muro de tierra de Aka entre ellos, se dio cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Una vez allí, se quedó quieto una fracción de segundo antes de empezar a realizar sellos manuales. Muchos sellos manuales, pensó con creciente temor. Su compañero, intentando impedir lo que fuera que su oponente estuviera haciendo, comandó a su golem y saltó a un lado, intentando poner al otro chico a la vista. Esto resultó ser su perdición, pues el Uchiha interrumpió su técnica y se lanzó justo frente a Akatsuki, impactándolo con su pie electrificado en el pecho. Luego, con solo un par de golpes más, usó la primera técnica que había mostrado en el combate. Una descarga de rayos que salió disparada directamente de sus manos. Eso fue todo por el partido. ¿Esa serie de focas era un engaño? Preguntó, haciendo una mueca de compasión por su amiga. No lo fue, creo. Pero este fue un mejor resultado, si no me equivoco, respondió Satou. No estaba segura de por qué preguntaba. De todas formas, no era como si fuera a creerle. De hecho, ni siquiera sabía por qué había respondido. Buena suerte en tu partida, princesa, añadió, antes de alejarse y reunirse con sus amigos. Estoy luchando contra alguien de tu aldea, ¿sabes? Señaló mientras él seguía avanzando. También le desearé suerte a Lee, le dijo, agitando la mano por encima del hombro. Mientras observaba la figura que se alejaba, entrecerró los ojos. ¿Qué fue eso? Se preguntó confundida. Obviamente, no había sido ninguna de las respuestas que él le había dado. No estaba allí porque la considerara una amenaza. De lo contrario, estaba segura de que habría estado mucho más alerta. Además, no era como si ella fuera a hacer algo en los pocos minutos que él llevaba allí. Era inútil acercarse a ella para eso. Satou podría haberla vigilado fácilmente desde el otro lado del balcón, donde había estado antes. Sin duda, podría llegar hasta ella en menos de un segundo si algo sucedía. Las mismas razones podrían aplicarse a su protección en caso de que alguien la atacara. Vigilarla solo unos minutos era casi una pérdida de tiempo. Si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho desde el principio. Así que ¿y por qué? Kurotsuchi lo vio darse la vuelta al llegar a su grupo de amigos y la miró. Al ver su expresión confundida, sonrió con sorna. Eso hizo que el ojo de la chica se contrajera con fastidio. Bastardo engreído, pensó, antes de que el supervisor la sacara de sus pensamientos cuando la llamó a la arena. Sus ojos se dirigieron hacia su oponente. Rogue era y algo, eso sin duda. No era alguien a quien subestimar, Kurotsuchi lo sabía. Sin embargo, también era muy interesante, dirían algunos. Si alguien le preguntara, lo consideraría molesto. Era demasiado ruidoso y, francamente, tonto para ser un ninja, en su opinión. Sin embargo, era hábil, fuerte y rápido. En una pelea directa como esta, estaba en su salsa. Kurotsuchi deseaba poder darlo todo. Estaba segura de que sería suficiente para vencer a la especialista en taijutsu. Lamentablemente, su abuelo le había recomendado no usar demasiado chakra ni agotarse demasiado. No con lo que se avecinaba, y mucho menos porque se trataba de un torneo, lo que significaba que necesitaría fuerzas para otra ronda si llegaba el caso. Sobre todo cuando tendría que luchar contra los ninjas de la niebla después de esto antes de pasar a la siguiente etapa de la tercera prueba. Aún así, la invasión era lo importante, y ella lo sabía. Si perdía, perdía. No era para tanto, le había dicho su abuelo, y ella estaba de acuerdo. Aunque eso heriría su orgullo. Mientras bajaba las escaleras hacia la arena, intentó mantener la calma. Lo cual no era fácil, con su oponente corriendo con entusiasmo y gritando a todo pulmón. Era realmente molesto. Su mente recitaba los planes que había hecho para esta pelea, distrayéndola del irritante chico. Planes que nunca se realizarían porque, cuando dio el primer paso en la arena y la pared detrás de ella y la arena misma explotaron. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Dios, disfruto muchísimo no escribir desde el punto de vista de Eiji. Es divertidísimo, no voy a mentir. Puede que incluso escriba todo este arco así, la verdad. Ya veremos. Ya sabemos cómo suelen salir mis planes.
En fin, estoy seguro de que nadie esperaba el punto de vista de Kiba que incluí. Espero que les guste. Tuve varios comentarios sobre él a lo largo de la serie y siempre intentaba explicarme cuando salía el tema. Sinceramente, nunca planeé criticarlo. Es solo que, considerando su personalidad y los eventos que sucedieron, así es como lo imaginaba. De hecho, intento evitar criticar a alguien activamente. En fin, creo que eso es todo. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. No sé si ya he preguntado esto, estoy perdiendo la cuenta de las preguntas al azar que ya he hecho, por si no te has dado cuenta, pero ¿y prefieres el clima cálido o el frío? Prefiero el frío, la verdad. Odio sudar y soy una persona que suda mucho. El frío es mucho más fácil de soportar. Simplemente ponte ropa abrigada y listo. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.